Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué tal amigos? En este video vamos a ver, es el tercer video utilizando la moladora para hacer cortes. En este caso vamos a hacer algunos cortes en ángulo. Este es el primer video hablando sobre cómo utilizar los ángulos. Hay una variante de esto, porque con los ángulos podemos hacer algunas curvas en ángulos no muy grandes, sinceramente máximo 1,5, y pues de preferencia que sea de 1/4 de espesor, lo recomendaría más que el de 1/8. Entonces, pero para estas muestras y para para este video voy a utilizar ángulo de 1,5 por 1/8. Realmente la fabricación con ángulos son de las cosas que no suelo hacer, al menos que sea muy específicamente, o sea, se requiere específicamente el ángulo, porque siempre voy a preferir mejor un ángulo con ceja, como los que utilizamos de nuestros amigos de Polamsa. Es mucho mejor para hacer ventanas, bastidores y otro tipo de cosas, pero en algunas ocasiones tenemos que optar por fabricar alguna ventana, alguna reja, incluso algún bastidor con ángulos o vistas. Entonces, la unión con ángulos puedes utilizarla de varias maneras. Sinceramente, yo recomiendo dos, que es el corte 45 grados, que sería un corte de esta manera, y el corte unión a 90 grados. Nada más que en la unión a 90 grados hay que hacer un corte y un rebaje, y ahorita se los voy a mostrar cómo vamos a hacer ese corte y ese rebaje. Específicamente, de repente muchos batallan para cortar los ángulos, porque en las cortadoras tú puedes cortar el ángulo de esta manera, porque aquí descansa la cortadora de 14, bueno, la base de la cortadora. Pero cuando tienes que darle vuelta, tienes que colocar tal vez un perfil para poder hacer el corte. Ahorita se lo voy a mostrar. No se lo voy a mostrar en la cortadora 14, pero se lo voy a mostrar cómo se puede hacer. Porque la idea esta es desarrollar alguna serie de videos utilizando la amoladora de 4,5, que si recuerdan, aquí les dejaré algunos videos que ya hicimos. Uno hablando sobre un poco de seguridad con las amoladoras y otro cómo hacer cortes a 45 grados en perfiles. En este caso es en ángulo. Es un video que también me han pedido, pero de aquí vamos a derivar, como dije, algunos otros capítulos utilizando ángulos. En este caso es ángulo de 1,5. Así que vamos a acercar la cámara a la mesa de trabajo y explicamos qué es lo que vamos. Así que comenzamos. Bien, primero que nada vamos a ver cómo hacer los cortes en ángulos. A algunas personas se les complica, la verdad es que no es nada difícil, pero vamos a dar la explicación. Si lo vas a cortar en una cortadora de 14 pulgadas, el primer corte que vas a hacer, lo vas a hacer de esta manera, ¿ok? El primer corte va a ser así para que puedas hacer el corte y que nos quede así. Cuando tú volteas el corte, te va a quedar de esta manera. Ya vas a tener hecho el primer ángulo, ¿ok? Primer corte. El segundo corte, vas a tomar la medida, por decir algo. Vamos a medir, no sé, 15 pulgadas. Sería aproximadamente aquí. ¿Ok? Bueno, hacemos eso. Marcamos y traslapamos el ángulo a 45 grados, pero hay un pequeño inconveniente. Muchas veces se llega a mover el ángulo de esta manera. Un pequeño tip o consejo: utilicen un perfil, por ejemplo, en el caso si es de 1,5, un perfil de 1,5, y así van a poder presionar con la prensa justamente de los dos lados y ya vas a hacer el primer corte. Bueno, vas a hacer el segundo corte, ¿ok? Entonces, esa sería la manera de hacer un corte a 45 grados con la cortadora de 14. Ahora bien, el corte que vamos a hacer ahorita lo vamos a hacer con la moladora. Entonces, el primer corte en este caso lo vamos a hacer aquí en este lado, pero va a ser un poquito diferente. ¿Por qué? Para evitar hacer el corte hasta abajo, lo que vamos a hacer, vamos a marcar el puro ras. Voy a sacar la cámara y se los voy a mostrar. Bien, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a aprovechar este corte que ya tenemos a 90 grados y simplemente vamos a hacer un corte y un pequeño rebaje. Entonces, para aprovechar esto, vamos a colocarlo en
en la pura esquina, o sea, en el donde inicia el corte, para cuando cortemos con la pulidora este ángulo, o sea, este pequeño ángulo a 90 grados lo vamos a rebajar un poco y nos va a dar justamente el corte, para no hacer el corte hasta acá. Eso se recomienda primero hacer un corte a 90 grados. Yo dejo 1 centímetro sobrado, entonces voy a hacer este primer corte y después les voy a mostrar el segundo corte. Listo amigos, ya hicimos el corte y se fijaron, simplemente hice el corte en esta parte y aquí rebajé con un disco de lija y simplemente le di el ángulo, porque aquí el ángulo ya lo teníamos completamente recto, entonces aproveché este corte. De esta manera evitas cortar esta pieza desde aquí hasta acá y es más fácil que te quede el corte derecho. Ahora vamos a mover la cámara para mostrarles el segundo corte. Bien, ya hicimos el primer corte y ahora vamos a hacer el segundo corte. Vamos a medir, por ejemplo, vamos a dejarlo a 80 centímetros, ¿ok? Este sería el corte que vamos a hacer. Entonces marcamos 80 centímetros y aquí es igual. Vamos a marcar a 90 grados, pasamos el mismo ángulo hacia atrás, la misma línea y listo. Ahora aquí sí, lo que vamos a hacer, vamos a cortar toda esta pieza y esta pieza. Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en el video que mostré sobre los cortes de 45 grados. Vamos a hacer el corte y después vamos a traslapar el ángulo lo más parecido posible hacia este lado. Listo, ya hicimos el segundo corte y bueno, adicionalmente ya tenía este corte. Entonces, para asesorarnos, esta mesa está a 90 grados, bueno, simplemente colocamos y checamos que quede bien el corte. Ese es el primer corte que podemos hacer en el ángulo. Ese sería un corte a 45 grados para lograr un ángulo externo a 90. Pero hay otra manera de hacer este tipo de corte también, que a muchos les gusta hacerlos más, porque la verdad es que queda más rígido, pues es más seguro tal vez. Pero aquí el ángulo sería a 90 grados, pero el corte es diferente. ¿Cómo logramos un corte cuando las piezas de un ángulo en la parte interna no es precisamente a 90 grados? Y si tú lo quieres colocar así, bueno, te va a desfasar esta pequeña medida. Este es 1/8 que te desfasa esta parte. Ahora les voy a mostrar cómo hacer el marcado para colocarlo o hacer la unión. Obviamente vamos a suponer que tú esta medida ya tienes cortado a la medida que tú requieres, ¿no? 20 centímetros, 30, 1 metro, lo que tú requieras. Simplemente les voy a mostrar cómo hacer el corte, cómo marcar el corte y cómo hacerlo para que te quede justamente bien. Esto aplica para dos situaciones: cuando quieres colocarlo aquí, hacer tal vez un marco cuadrado, y también cuando tienes que hacer alguna división, que lo tienes que colocar de esta manera. Entonces nos va a servir de las dos maneras. Voy a acercar la cámara y les voy a mostrar cómo vamos a hacer el marcado. Bien, como ya lo mencioné, para evitar que nos quede esta pieza en la parte, o sea, que nos quede alzado esta pieza y que nos quede bien la unión, bueno, lo que vamos a hacer, lo vamos a voltear de esta manera, lo vamos a poner al ras, suponiendo que ya tenemos la medida hecha, al ras de el corte de afuera. Y lo que vamos a hacer simplemente va a ser marcar la altura, que sería 1/8, y marcar aquí. En este caso lo que estamos haciendo es marcar únicamente 1,5 pulgada hacia adentro, que sería esta medida, ok, 1,5 pulgadas hacia adentro, y esta parte que vamos a cortar es 1/8, que este octavo sería la altura. Por ejemplo, aquí podemos marcar también por la parte de afuera, y de esta manera lo marcamos, por ejemplo, y esta la vamos a recortar para que pueda embonar
a la hora de hacer la unión. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a cortar esta pieza, vamos a cortarle 1/8 aquí y 1,5 acá. Listo, amigos, ya tenemos el corte. Ojo, me equivoqué en la medida que les di. En realidad es 1/3 porque es 1/8 lo que reducimos nada más. Y quedaría de esta manera. Bueno, cuando tenemos que hacer divisiones, bueno, nos va a quedar así. Lo único que sí, un pequeño detalle, sí me pasé un poquito con el corte. Corté un poquito de más, entonces ahí es un pequeño detalle, ¿no? Pero se fijan, aquí tenemos una luz para poder echar soldadura aquí en la parte de este lado, aquí, y si tú le das vuelta vas a poder soldar de esta manera, ¿ok? La idea es que nos quede al ras los dos ángulos, y si vas a hacer ya la soldadura a 90 grados, bueno, ya te quedaría de esta manera. Si se fijan, ahí se ve bastante luz. La verdad es que me falló un poco el corte ahí, pero la idea de esto es que nos quede a 90 grados y que podemos colocar soldadura por aquí, soldadura por aquí. También podemos echar soldadura en la parte de adentro, aunque no recomiendo tanto porque luego no lo alcanzamos a limpiar o a pulir. Y también podemos hacer la soldadura por la parte externa, ya nos quedaría de esta manera, ¿ok? Esta es, vaya, una de las maneras que podemos utilizar los ángulos para hacer uniones o separaciones en este caso, ¿no? Es simplemente les quería mostrar cómo lo podemos hacer con una moladora. Y así, amigos, concluimos el video de esta semana. ¿Qué les pareció el video de esta semana? La unión en ángulos, como les mostré, esta sería a 45 grados. A muchas personas no les gusta esta unión porque le colocamos soldadura por la parte de arriba, tal vez por la parte de adentro. Si vas a colocar, por ejemplo, algún vidrio en estos ángulos, cuando yo trabajaba en el taller, sí lo utilizaba mucho como para marcos, para vidrios o como bastidores, de repente lo ocupamos, pero muchas veces no quedan tan sólidos. Entonces, hay mucha gente que este corte a 45 grados no le gusta por esa situación, y ya les mostré. Si lo quieren cortar en la cortadora de 14, bueno, utilicen un perfil de la misma medida para que hagan el corte. De hecho, vamos a hacer otro video también ya con la cortadora. Y esta que fue la segunda unión, que de hecho sí me pasó de que me pasé un poco con el corte. Esta unión le gusta más a la gente. Bueno, me he fijado que lo utilizan un poquito más. Pues sí, tienes que tener un poquito, tiene más trabajo, digámoslo así, pero sí es mucho más resistente, tiene mayor resistencia, porque aquí tenemos un ángulo a 90 grados que la verdad es mucho más fuerte a mi parecer. Yo casi no lo hacía, sinceramente casi no lo hacía este corte por la rapidez que teníamos que hacer de repente en el trabajo, y pues no lo hacíamos. Pero sí, cuando tienes que dividir, por ejemplo, que tienes que hacer esta división con los ángulos, bueno, ese es el corte que lleva y es lo indicado, y de esta manera te queda mucho mejor. Ojo, una de las desventajas de utilizar ángulo es que no son tan rígidos. Ya lo he mencionado yo, incluso en algunos en vivos. Nunca vas a encontrar, aunque sea un ángulo de 1/4 de espesor, siempre va a ser más rígido un perfil que un ángulo, ¿ok? Siempre, por mucho prefieren utilizar un perfil. Muchas veces los perfiles con cejas son los más adecuados para hacer ventanas y otro tipo de cosas. Sé que mucha gente en Sudamérica no encuentra estos perfiles, que estos perfiles los manejan nuestros amigos de Plamsa aquí en México. Y sí, es un tema un poquito difícil. De hecho, tengo algún video que aquí se los voy a dejar también, de cómo hacer o cómo colocarle la ceja a ese tipo de perfiles, a un perfil normal que se le coloca una solera de media pulgada y listo, simplemente es así. Entonces, este video es el tercero, me parece, que hicimos utilizando la moladora. Falta hacer más videos utilizándola, cómo pulir los discos de lija. Bueno, vamos a hacer como que una serie con esto, porque sé que a mucha gente le interesa esto y le ha ido más o menos bien a los videos. Entonces, sé que a mucha gente les interesa porque es la herramienta que tienen para hacer muchos trabajos, o sea, para hacer cortes en el taller, es la herramienta que tienen. Porque todavía no tienen el presupuesto para comprarse una cortadora 14 pulgadas, que es lo ideal.
yo voy a comprar una cortadora de 14 pulgadas de disco abrasivo para también hacer algunos videos con ella. Son videos un poquito más enfocados a lo que hacemos en el taller, consejos, tips, que es lo que me gusta, que me ha gustado hacer estos videos y le ha funcionado bastante bien al canal y a ustedes les gusta también bastante. Entonces déjenme saber en los comentarios qué otro video quieren que hagamos con la moladora o qué otro tipo de videos quieren que hagamos hablando respecto a muchas cosas que hacemos en el taller y que yo he dejado poco a poco de lado, pero la verdad es que quiero ir retomando un poquito videos con herramientas y videos que hagamos que tengan que ver con muchos de los trabajos que hacemos, perfiles, ángulos. De hecho, con los tubos, por ejemplo, cómo cortar tubo, también me han preguntado. Bueno, voy a hacer un video más a detalle cómo hacer cortes con la boca de pez o ese tipo de cosas, que la verdad es muy sencillo, pero pues mucha gente también me ha preguntado sobre ese tipo de videos. Pues nada, amigos, si les gustó el video, pues les encargo un pulgar arriba, que comenten y compartan. Y recuerden, amigos, el conocimiento se debe compartir. Saludos y nos vemos pronto.